¿Qué pasaría si cayésemos dentro de Saturno? ¿Hay un suelo bajo esas nubes gigantes? ¿Podríamos atravesar sus anillos sin ser destruidos? ¿De qué están hechos esos gases para emitir tanta energía? ¿Y por qué brilla más de lo que debería si solo refleja la luz del Sol? A continuación intentaremos llegar hasta su núcleo, y veremos qué ocurriría si un astronauta cae en Saturno. Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar, con un diámetro 10 veces más grande que el de la Tierra, y una masa que la supera 95 veces. Está formado en un 96% por hidrógeno y un 3% por helio, el resto son trazas de metano, amoníaco y agua. Pero lo que realmente lo distingue son sus anillos, con una estructura que tiene más de 280.000 kilómetros, aunque apenas mide 1 kilómetro de grosor. A simple vista parecen planos, pero están compuestos por miles de millones de fragmentos de hielo, polvo y roca, además de restos de luna destruidas por la gravedad del planeta. El primer reto sería poder cruzar estos anillos, ya que nos moveríamos entre fragmentos de hielo que viajan a más de 30 km por segundo, por lo que un solo impacto sería suficiente para pulverizar cualquier nave, o a cualquier persona. Si se pudiesen superar los anillos, empezaría la caída. Saturno no tiene superficie sólida, su límite visible es simplemente el punto donde la atmósfera se vuelve opaca. La capa superior está formada por nubes de amoníaco congelado, a menos 250 grados centígrados. El olor a amoníaco y azufre es insoportable. A medida que se desciende, la presión y la temperatura aumentan sin cesar. La atmósfera está dividida en 3 capas, la superior, con nubes de amoníaco y cristales de hielo, la media, con compuestos de hidrosulfuro de amonio, y la inferior, con agua líquida y hielo. En este momento, habría que lidiar con otro de los elementos más violentos de Saturno, su viento. Saturno completa una rotación en apenas 10 horas y 33 minutos, lo que genera una fuerza centrífuga enorme y corrientes atmosféricas extremas. En el ecuador, los vientos alcanzan unos 1800 km por hora, casi 4 veces más que los huracanes más intensos de la Tierra. Si se intentase entrar por esa región sería un error, ya que cualquier cápsula o estructura se desintegraría en segundos. Por otro lado, en el Polo Norte hay una tormenta permanente con una forma geométrica única, un hexágono de más de 29.000 kilómetros de ancho. Los modelos indican que se trata de una onda estacionaria provocada por diferencias de velocidad en las capas atmosféricas, pero su estabilidad durante décadas sigue sin explicación alguna. Además, habría que evitar un fenómeno que ocurre cada 30 años terrestres, llamado la Gran Mancha Blanca, una tormenta que envuelve al planeta entero. La última tuvo lugar en 2010 y liberó más energía que todas las tormentas terrestres combinadas. Una vez sobrepasado este punto y siguiendo el descenso, a unos 170 kilómetros bajo las nubes superiores, la temperatura sube a menos 70 grados centígrados, y la presión alcanza las 5 atmósferas. A esa profundidad, el aire sería tan denso que no podrías moverte. A cada kilómetro descendido cambiaría la composición del aire, por lo que acabarías respirando una niebla tóxica de agua y amoníaco líquido. Al llegar a los 500 kilómetros de profundidad, la presión es 1000 veces más fuerte que la de la Tierra. Esto quiere decir que el hidrógeno dejaría de ser un gas y empezaría a licuarse. Saturno se convierte literalmente en un océano de hidrógeno líquido que se extiende a miles de kilómetros hacia el centro. El siguiente punto crítico está a unos 30.000 kilómetros de profundidad, donde la presión alcanza los 2 millones de atmósferas y la temperatura supera los 5.500 grados centígrados. Aquí ocurre un fenómeno único: el hidrógeno líquido se convierte en hidrógeno metálico, un estado de la materia en el que los electrones pueden moverse libremente como en un metal. Este hidrógeno metálico forma una capa espesa y conductora que genera un campo magnético de Saturno, uno de los más simétricos y estables del Sistema Solar. Además, en el interior del planeta se produce un fenómeno llamado lluvia de helio, donde las gotas de helio se separan del hidrógeno y caen hasta el centro, liberando calor. Esta es la causa de que Saturno emita el doble de energía que la que recibe del Sol. Por último, el límite del viaje sería el núcleo. Las estimaciones dicen que su núcleo tiene entre 10.000 y 20.000 kilómetros de diámetro y está formado por silicatos, hierro y compuestos de hielo de alta presión. La temperatura puede superar los 12.000 grados centígrados, más que la superficie del Sol. La presión es tan extrema que la materia deja de tener estructura definida, ni sólida ni líquida, sino un fluido denso y caliente. Si una nave llegara hasta allí, quedaría completamente vaporizada, no hay suelo que pisar ni superficie donde posarse. Solo encontraríamos un océano de energía, presión y plasma. Para que te hagas una idea, el único intento real de entrar en Saturno lo hizo la sonda Cassini, lanzada por la NASA y la Agencia Europea. Después de 13 años en su órbita, fue dirigida deliberadamente hacia la atmósfera del planeta en septiembre de 2017. Esto tuvo un motivo: evitar que sus restos contaminasen las lunas potencialmente habitables, como Encéfalo o Titán.
Cassini recogió datos hasta que la fricción atmosférica la destruyó. En sus últimos minutos, pudo medir la densidad, la temperatura y composición química de las capas superiores, confirmando que los vientos y los campos eléctricos son aún más complejos de lo que se pensaba. Hay que tener en cuenta que Saturno no solo es bello, es un laboratorio natural de física extrema. Su baja densidad, menor que la del agua, y su rápida rotación lo hacen oblato, achato en los polos y ensanchado en el ecuador. Las diferencias de temperatura entre capas generan ondas atmosféricas, vórtices y corrientes verticales que aún no se comprenden del todo. Además, su composición y comportamiento interno ayudan a explicar cómo evolucionan los planetas gigantes gaseosos y por qué emiten más calor del esperado. En definitiva, si una persona intentara caer dentro de Saturno, moriría antes de alcanzar siquiera las nubes visibles. Exposición a radiaciones ultravioleta, temperaturas bajo cero y vientos de miles de kilómetros por hora serían letales. No hay posibilidad física de llegar al núcleo vivo. Saturno destruiría cualquier estructura antes de permitirle llegar. Así que si alguna vez te preguntan qué ocurriría si cayésemos dentro de Saturno, la respuesta es simple. Sería imposible sobrevivir, porque explorar Saturno no es mirar hacia un planeta, es mirar hacia los orígenes de todo lo que existe. Si te ha gustado, suscríbete a Full Spectrum y dale like si te apasiona la ciencia real y los misterios del cosmos, porque aquí la curiosidad nunca descansa.